Bueno, a través de una conversación telefónica que no duró más de 30 minutos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le advirtió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que el apoyo de Estados Unidos a Israel va a depender de la protección a los civiles en la Franja de Gaza. Hay que decirlo, es una dura declaración del aliado más firme de Israel. Entonces, obviamente, es importante que nos preguntemos cómo está hoy la relación entre Estados Unidos e Israel. Bueno, se lo vamos a consultar a Fernando Estensoro, él es director del doctorado en estudios americanos y además analista internacional del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Mundo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes y también muchas gracias por esta invitación a conversar. Sí. Bueno, Fernando, para ir poniendo un poco de contexto, me gustaría que comencemos esta entrevista hablando históricamente. ¿Cómo han sido las relaciones entre Estados Unidos e Israel? Históricamente han sido siempre muy buenas. Israel es el principal aliado que tiene Estados Unidos. Estados Unidos y la Gran Bretaña en el Medio Oriente, ¿ya? Y es un aliado, o sea, es un aliado no solamente político, es un aliado militar, estratégico. Entonces, y la verdad es que en ese sentido las relaciones siempre han sido muy estrechas, no se han deteriorado, han ocurrido tensiones políticas entre gobiernos, ¿ya? Así como, acuérdate que en tiempos de Jimmy Carter se avanzó mucho en una solución con el Estado palestino. Isaac Rabin, que era el primer ministro de Israel, ¿no es cierto?, se reunió con Yasser Arafat, etc. Entonces depende mucho de las políticas. Una cosa son las relaciones estratégicas entre Estados, ¿ya? Y otra cosa son las relaciones entre gobiernos, que van cambiando secuencialmente. Entonces las relaciones estratégicas militares nunca se han deteriorado. Nunca. Israel es el principal portaaviones que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Perfecto. Y, por ejemplo, ahora con toda esta guerra en Gaza, ¿usted no considera que se ha deteriorado un poco las relaciones entre Washington y Tel Aviv? Mira, eso es relativo. ¿Qué es lo que ocurre? Existe, ¿no es cierto?, como ustedes han visto, una condena bastante generalizada a las acciones que está desarrollando el gobierno de Netanyahu en la franja de Gaza, ¿no es cierto?, a raíz de los atentados que sufrió Israel. Ya vamos en 33.000 civiles muertos, ¿no es cierto? La condena es unánime prácticamente, hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el apoyo de Estados Unidos, planteó que había que cesar esto. O sea, Estados Unidos no vetó la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿ya? Porque en la medida en que empezó a crecer el descontento, incluso parte de la comunidad judía de Estados Unidos ha salido a protestar contra el gobierno de Netanyahu, ¿ya? No contra el Estado de Israel, sobre esta política de bombardeo indiscriminado. Entonces, Joe Biden tiene elecciones en unos meses más. Entonces, la situación política del gobierno de Estados Unidos está compleja porque Estados Unidos le ha pedido a Netanyahu que modere, que cambie. Netanyahu está como una suerte de niño rebelde, niño desordenado, entre comillas, ¿ya? No está escuchando a Estados Unidos, lo cual debilita el poder de Biden. O sea, Biden le está hablando a su principal aliado. Entre ellos son amigos íntimos, son amigos de jovencitos, entre los dos. Pero se conocen mucho, pero ahora están actuando como jefes de Estado. Entonces, Estados Unidos le dice que se modere, le están dando el mensaje también la Unión Europea y Netanyahu. No. Entonces, la imagen de Joe Biden está siendo seriamente perjudicada, la imagen política frente a las elecciones, ¿ya? No hay un deterioro estratégico. De hecho, el lunes, el mismo día que Israel mató a unos trabajadores españoles que dan apoyo humanitario, acordó enviarle 2.000 bombas, ¿no es cierto?, al ejército de Israel, parte de su permanente apoyo militar. O sea, lo que te quiero decir, una cosa es lo que vemos, la pelea política entre políticos, claro, y otra cosa es la cosa estratégica. La cosa estratégica, o sea, las bombas que caen en Gaza son vendidas por Estados Unidos.
Sí. Ahora, mucho se ha hablado de que esta como advertencia que le entregó el presidente Biden a través del teléfono a Benjamín Netanyahu en esta conversación que duró cerca de 30 minutos, el día de ayer justamente Estados Unidos le advierte a Netanyahu que finalmente si es que Israel no garantiza la seguridad de los civiles, el apoyo, podríamos decir que es un apoyo que si bien no se entregaron mucho detalle cuál va a ser los cambios que podrían generar, pero que ese apoyo puede cambiar. Y es una advertencia que la verdad no habíamos visto hace rato por parte de la Casa Blanca hacia Israel, ¿o no? Sí, pero yo creo que es más retórica que real. Ya. Es producto de la situación electoral que está enfrentando Joe Biden. Imagínate, el presidente, la principal potencia del mundo, le estaba hablando a su aliado estrecho, el aliado estrecho no lo está escuchando, o sea, hablando en lenguaje más coloquial, no le hace caso. Entonces estás debilitando la autoridad del presidente de los Estados Unidos, que más encima está enfrentando, ¿no es cierto?, la ofensiva de Donald Trump, que sabe sacarle provecho a todas estas contradicciones internas. Entonces, a ver, Estados Unidos en ningún caso va a entregarle armamento, 200.000 millones de dólares a los palestinos para que se defiendan del ataque a Israel, por ejemplo, como hace con Ucrania para que se defiendan del ataque a los rusos, ¿cierto? O sea, eso es impensable. Son declaraciones, claro, son llamadas por teléfono. De hecho, claro, pero cuando le consultaron también al secretario de Estado, Antony Blinken, respecto a cuáles eran estos posibles cambios de política de los que se habría referido el presidente Biden, si bien él no entregó muchos detalles, pero la verdad es que se ha leído por voces de varios analistas que podría ser finalmente o pausar o reducir o incluso suspender la ayuda a Israel, que es algo que los demócratas han estado pidiendo hace meses en el Congreso. Un sector de los demócratas. Un sector, claro, un sector de los demócratas. O sea, la política interna de Estados Unidos está súper dividida. ¿Ya? Sí, sin duda. Porque, ¿a qué me refiero? El sector más de izquierda del Partido Demócrata está haciendo una fuerte presión a Biden. Hay otros sectores que no, ¿ya? Pero indudablemente esto es un tema altamente mediático. Sí. O sea, la opinión pública en general está espantada con lo que está ocurriendo. O sea, una cosa, o sea, estamos hablando de 33.000 y todos los días suben, ¿no es cierto?, los muertos. Claro, y no podemos decir que son todos de Hamas, o sea, ¿cuántos serán de Hamas? ¿1.000? ¿2.000? Entonces el problema que tiene eso. Ahora, mira, pero hay una cosa que ya se está ocurriendo, ¿ya? Un sector del Partido Demócrata que está presionando a Biden, que está criticando a Biden porque no actúa con suficiente firmeza, etcétera, está promoviendo elecciones en Israel. Y el que fue el ministro de Guerra también está planteando que hay que hacer elecciones, que Netanyahu suspendió las elecciones por esta situación crítica. Entonces, a nivel político, tienen distintas herramientas para moverle el piso a Netanyahu políticamente, ¿ya? Al interior del Estado de Israel también hay sectores que están pidiendo elecciones. O sea, la política de Netanyahu tiene contradictorias al interior de su propia coalición de gobierno. Entonces, yo creo que, claro, puede hacer alguna medida, probablemente, pero el problema, a mí me cuesta entender qué medida realmente efectiva, porque tampoco Estados Unidos estratégicamente puede debilitar al Estado de Israel frente a esta situación frente a una situación militar, ¿me entiendes? O sea, porque Israel que en una situación de debilidad en sus espacios de defensa interna, ¿me entiendes? Entonces yo no creo que sea una campaña de bloqueo, no, yo creo que va a ser más bien algo simbólico. Lo que ha hecho hasta ahora, si tú te fijas, todo lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es endurecer el discurso y dar una señal y decirle a todo el mundo, llamamos a Netanyahu, nos enojamos y a los 30 minutos le cortamos ¿me entiendes? Pero yo creo que eso yo lo entiendo más bien como parte del problema político interno electoral. Medidas concretas que realmente vayan como que obligaran a Netanyahu a cambiar de política o a renunciar, no creo. Creo que van a ser más bien políticas mediáticas o simbólicas, ¿ya? Pero sí hay posibilidades que pierda aliados, que se estire, no sé, que crezca. A mí lo que me llamó la atención es esto, que pasó esta semana, ¿ya? De que aparecieron, imagínate, al propio interior del gabinete de Netanyahu, hay un ministro que está pidiendo que hayan elecciones. O sea, está contradiciendo al primer ministro, que es Netanyahu. Entonces, ahí sí que hay posibilidades
de generarle problemas políticos a Netanyahu, y eso sí que le importa a él. En ese sentido también, Fernando, el día lunes vimos que el fin de semana ocurrieron manifestaciones masivas en contra de la administración de Netanyahu. ¿Cómo se ha debilitado la figura de Netanyahu con esta guerra en Gaza? ¿Consideras que no se ha debilitado a nivel nacional, a nivel no ni siquiera internacional, sino que nacional, por parte de los propios israelíes? Hay movilizaciones, sin duda. Sí. ¿Ya? Ahora, esta significa que hay un aumento del descontento, porque cuando tú estás en un estado de guerra, la población se tiende a unir, ¿no es cierto? Y obviamente claro, en los primeros meses después del atentado de Hamas a Israel se produjo una unidad nacional, porque se sintieron amenazados, ¿no es cierto? Pero ya esta prolongación, que ya va mucho más allá de terminar con Hamas, o sea, esto ya no tiene justificación militar, no tiene ninguna. O sea, aquí lo que está haciendo Netanyahu es un plan, ¿no es cierto?, de limpiar Gaza y de correrla, ¿no es cierto?, porque quiere ocupar Gaza, así de simple, ¿ya? Entonces es una política bastante extrema, ¿ya? Entonces, claro, ahí ya la cosa cambia. Entonces, ahí empieza. Entonces, claro, indudablemente, lo que está pidiendo Estados Unidos a Netanyahu es que negocie, que se liberen los rehenes, que busque, porque o sea, que busque un mecanismo, pero que no busque la solución militar, porque la solución militar es sacar a todos los palestinos de Gaza. Y empujarlos hacia el Sinaí. Ya hay problemas con los egipcios, claro, ¿entiendes? Que no quieren tampoco recibir a los palestinos, ¿no es cierto? O sea, no quieren ellos... Entonces, los aliados también, que Egipto, que es aliado no tan cercano, pero un aliado de Estados Unidos, también está presionando al gobierno de Estados Unidos una solución, porque la cosa se está complicando. Ahora, lo que no quiere Estados Unidos, lo que no necesita Joe Biden, ¿ya?, en términos políticos, es que la cosa escale. Y resulta que Netanyahu bombardeó el consulado de Irán en Siria. Eso es una violación al derecho internacional. Pero Biden no está pidiendo que se expulse a Israel de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿ya?, como pidió que lo hiciera con Rusia. Entonces las contradicciones, este tipo de contradicciones, en un periodo electoral son muy complejas, porque tus enemigos políticos la usan para torpedearte, para criticarte. Entonces a Biden se le está complicando la cosa. Y si crece y si escala, ¿ya?, la situación puede ser muy complicada, porque además, ¿qué va a hacer? Yo personalmente, también se ha hablado, me puedo equivocar sin duda, ¿no?, pero yo creo que Irán no creo que ataque al Estado de Israel en respuesta, pero sí puede atacar las bases de Estados Unidos en Siria y en Irak. O sea, la respuesta, ¿ya?, que va a promover Irán por medio de los grupos que son aliados de Irán, ¿ya?, Hezbollah, que son los grupos que hay en Siria y en Irak, es que se ataquen las bases estadounidenses. Entonces pueden morir soldados estadounidenses. Y eso tú sabes que... Y eso arrastraría un conflicto regional. Claro, pero además afecta la imagen de Estados Unidos. O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene que pagar? O sea, eso es lo que pide el votante de Estados Unidos. Pero además, el tema es que está muy presente, está muy candente la situación y la discusión al interior de los propios Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo creo que Donald Trump es muy hábil para buscar todas estas contradicciones y exacerbarla. En este minuto, Netanyahu está conversando con Donald Trump. O sea, Netanyahu está diciendo, yo no pienso cambiar mi política, y si es necesario, ¿me entiendes? Entonces, cada uno juega sus cartas políticas, ¿te das cuenta? Entonces, esa es la complicación política que tiene particularmente Joe Biden. Sí. Ahora, Fernando, una de las cosas que también mencionó el día de ayer Joe Biden es que se requiere justamente un cese al fuego inmediato. De hecho, ellos no vetaron la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que, por cierto, sí molestó a Netanyahu. Pero, ¿cómo van las negociaciones para un cese al fuego en Gaza? Hasta el minuto todas han fracasado, todas. Blinken le ha ido pésimo. Sí. No, ese es el problema, por eso que llamó Biden a Netanyahu. Porque no, han conversado, o sea, vienen conversando, no es ahora, se lo viene diciendo, pero Netanyahu no, o sea, está como, por eso digo, está, si tú quieres, una suerte de gallito, ¿ya?, para entenderlo, más bien político con Biden, ¿ya? Entonces, y eso obviamente es lo que tiene, a Biden lo debe tener
preocupado y enojado. Ahora, Fernando... Ahora no sé qué, por eso digo, no sé qué presión, salvo que lo termine convenciendo, no sé qué tipo de presión podría ser para que Netanyahu cambie su postura, porque no tiene, o sea, en este minuto no hay nada que amenace a Netanyahu. O sea, hasta el minuto, ¿ya? Claro, si crece la movilización interna y exigen elecciones, etcétera, pero hasta el minuto... Es que eso ya está pasando, eso te iba a mencionar, Fernando. De hecho, en las manifestaciones del domingo, lo que exige la gente, una manifestación que, por cierto, por primera vez se sumaron los familiares de los rehenes que están atrapados en Gaza, lo que ellos exigen es elecciones anticipadas y que Netanyahu salga del gobierno, además por la liberación de los rehenes. Acá, en ese sentido, si bien los israelíes no están divididos en el objetivo de erradicar a Hamás, pero donde sí hay... En la defensa del Estado de Israel están todos de acuerdo. No, claro, exacto. Pero donde sí existe una diferencia es cómo lo ha estado manejando Netanyahu, considerando que ha fracasado en la liberación de los rehenes. Es que, por eso te digo, es un problema bien de carácter desde el punto de vista de lo que está ocurriendo al interior de Israel, ¿ya? El problema es político, ¿ya? Sí. Es de partidos políticos. La coalición se le está complicando, pero la pregunta es, ¿se le va a complicar lo suficiente como para que tenga que cambiar de política? ¿O no? Claro. O sea, están aumentando. O sea, recién vimos las primeras manifestaciones, pero todavía no son suficientes como para forzarlo políticamente. ¿Te das cuenta? Manifestaciones pueden haber, ¿ya? Ahora la pregunta, ¿esas manifestaciones van a crecer al punto, ¿no es cierto?, de que ya se pueda desestabilizar el gobierno de Netanyahu? Ahí sí yo estaría de acuerdo contigo que ahí hay un cambio real de escenario. ¿Ya? ¿Podemos llegar a esa situación? Sí, podemos llegar, ¿ya? Pero hasta el minuto estamos recién comenzando, ¿ya? Entonces yo creo que Netanyahu puede ver, si esto crece, entonces puede allanarse a negociar, etcétera. O sea, él todavía tiene espacio, porque los políticos son muy pragmáticos. Ellos ven, a ver, está bien, obvio que tu adversario político te va a jugar en contra, etcétera, pero la pregunta es si va a tener suficiente fuerza, suficiente apoyo como para realmente amenazarte políticamente. Y eso yo todavía no lo veo, ¿ya? Esto está recién comenzando, y si Netanyahu logra sortear el temporal, el gran perjudicado va a ser Joe Biden. Sí. Bien, Fernando Estensoro, director del doctorado en Estudios Americanos y analista internacional del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por esta interesante conversación con Mega Noticias Mundo. Que esté muy bien. Chao, chao. Buenas tardes y buen fin de semana. Gracias por la invitación a conversar contigo. Muchas gracias. Chao.